Bueno gente, bienvenidos una vez más a este canal Aprende Ingenia. Les habla Santiago Sánchez y el día de hoy les traigo un video muy útil porque les voy a explicar qué es un árbol de decisiones en Machine Learning. También les voy a explicar qué es entropía en Machine Learning y por último les voy a explicar qué es la ganancia de la información. Además de esto les traigo un ejemplo en Python para que ustedes aprendan a hacer su propio árbol de decisiones. Así que no me enrollo más y comencemos con el video. Bueno gente, ya estamos aquí en mi computador y como normalmente hago, primero les doy el concepto teórico de lo que vamos a trabajar en Python. Así que hoy vamos a trabajar árboles de decisión. Entonces, básicamente un árbol de decisión es un conjunto de particiones recursivas para clasificar datos. Ya vamos a sentar un poquito más este concepto. ¿De dónde partimos nosotros? Nosotros partimos de una base de datos, ¿cierto? Que cuenta con unas variables independientes que son nuestras características de los datos, y también tenemos una variable dependiente que es nuestra etiqueta o nuestro objetivo. En este caso, nuestro objetivo o nuestra etiqueta puede variar en dos casos, caso A y caso B. Y aquí tenemos nuestras características que puede ser edad, ingresos, qué sé yo, peso, etcétera, etcétera, dependiendo de lo que nosotros queremos hallar, ¿cierto? Nuestras etiquetas. Entonces, en este ejemplo, voy a hacer un ejemplo general, y es que tenemos aquí 8 etiquetas de dos clases, ¿cierto? 4 de caso A y 4 de caso B. Entonces, nuestros árboles de decisiones se componen de nodos y de ramas, básicamente es eso, en donde nuestros nodos son las particiones recursivas para clasificar datos. Entonces, ¿qué buscamos en los nodos? Buscamos poner atributos que sean capaces de clasificar nuestros datos de una manera pura, ¿cierto? Donde haya alta pureza después de pasar por ese nodo. ¿Cuál es un ejemplo? En este caso tenemos este nodo de decisión que vamos a suponer que es la característica A, y este nodo lo que hizo fue partirnos nuestros datos en dos, ¿cierto? Entonces tenemos aquí 4 datos y aquí 4 datos. Como ustedes pueden observar aquí en este nodo, en el nodo de la izquierda, pues tenemos 2 de clase A y 2 de clase B. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos una pureza muy baja en este nodo. ¿Por qué muy baja? Pues porque tenemos la mitad de uno y la mitad del otro. ¿Cuál sería el objetivo ideal para que este fuese un buen atributo? Es que aquí estuviesen las 4 etiquetas de clase A y aquí estuviesen las 4 etiquetas de clase B. En ese caso tendríamos una pureza total en este nodo y una pureza total en este nodo porque tenemos los resultados del mismo tipo. Pero bueno, como este no fue el caso, entonces debemos de seguir utilizando nodos de decisión, donde vamos a colocar nuestros atributos o características para seguir dividiendo los datos y obtener una pureza más alta, ¿cierto? Entonces en este caso dividimos de nuevo nuestros datos y en este caso sí obtuvimos una pureza alta. ¿Por qué? Porque en este caso obtuvimos que los dos casos de clase B están acá de azulito y los dos casos de clase A están acá de naranja. En este caso la pureza en este resultado es muy alta y la pureza en este resultado es muy alta, y lo mismo pasó pues en el otro, pues en la otra ramificación como tal, ¿cierto? Entonces nosotros en el árbol de decisiones lo que buscamos es que nuestros resultados sean lo más puros posibles. ¿Y cómo encontramos esa pureza? Pues bueno, encontramos un concepto que se llama entropía, y la entropía es la cantidad de desorden de la información o la cantidad de aleatoriedad que hay en los nodos. Esto, en otras palabras, es la cantidad de impureza que hay en nuestros nodos. En este caso, como tenemos tanta impureza, pues nuestra entropía va a ser muy alta. Pero en los casos de acá abajo, como nuestra impureza es mínima, es 0, entonces nuestra entropía es 0, ¿cierto? Básicamente es eso. Y de la mano de la entropía, pues va la ganancia de la información. Entonces en la ganancia de la información se encarga de medir que también un atributo separa los datos de entrenamiento. Entonces, aquí podemos mirar cuál es la ganancia de la información de este nodo. ¿Por qué? Porque separó muy mal nuestros datos. ¿Por qué separó muy mal? Pues básicamente porque aquí la entropía es muy alta y aquí la entropía es muy alta. Entonces, en ese caso, la ganancia de la información en este nodo de decisión de acá arriba es muy mala.
Pero si nos vamos a la ganancia de la información en este nodo de acá, pues vemos que la ganancia de la información en ese nodo es muy buena porque separó muy bien pues nuestros datos, porque aquí separó los de clase B y aquí separó los de clase A. Entonces la ganancia de la información en este nodo es muy buena. Son dos conceptos inversamente proporcionales, es decir, si la entropía es muy alta, la ganancia de la información es baja, pero si la entropía es baja, la ganancia de la información es alta. ¿Sí? ¿Cómo podemos calcular la entropía? La entropía la calculamos con la proporción de A por el logaritmo en base 2 de la proporción de A menos la proporción de B por el logaritmo de la proporción de B. Entonces, vamos a calcular la entropía en este nodo, ¿cierto? Entonces es muy sencillo. A es el naranja y B es el azul. Entonces la proporción de A son 2, vemos que tenemos aquí dos bolitas de 8 posibles. Entonces 2 sobre 8 por el logaritmo en base 2 de 2 sobre 8, sencillo. Menos, vemos que el caso B son los azulitos. ¿Cuántos azulitos hay aquí? Pues 2, ¿cierto? Entonces sería 2 sobre 8 por el logaritmo en base 2 de 2 sobre 8, y esto nos da una entropía de 1, que es el caso máximo. Quiere decir que nuestra entropía es altísima, por lo tanto nuestra ganancia de la información aquí debe de ser muy baja. Como pueden ver acá, la ganancia de la información simplemente es la entropía antes menos la entropía de después. Y aquí les tengo pues un ejemplo mucho más gráfico, y es que aquí, como está todo mezclado con todo, pues la entropía es muy alta y la ganancia de la información es baja. Aquí en este caso, como tenemos algunos de caso B y poquitos de caso A, pues podemos decir que la entropía es media y la ganancia de la información es media, ¿cierto? Y aquí, como tenemos uniformidad, o sea, todos los casos son homogéneos, son del mismo tipo, entonces tenemos la entropía muy baja, que es 0, y la ganancia de la información muy alta, que es 1. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a pasar a Python. Bueno amigos, ya estamos aquí en Python y lo primero que debemos de hacer es importar las librerías. Entonces importamos la librería NumPy para operaciones matemáticas y todo esto, la librería Pandas para hacer todo el tratamiento de los datos, y de la librería sklearn.tree importamos el modelo Decision Tree Classifier, que es el árbol de decisiones, que es un tipo de clasificador, ¿cierto? Entonces lo primero que hacemos es leer los datos, que los vamos a almacenar en datos, y pues voy a mostrar los datos. De una vez los pongo en contexto. Los datos tratan de un ejemplo de un médico, ¿cierto? Es una base de datos de un médico, obviamente es un ejemplo, donde según la edad, según el sexo, según la presión sanguínea, según el colesterol y según los niveles de sodio y potasio, él debe suministrar 5 tipos de drogas. Entonces debe suministrar la droga A, la droga B, la droga C, la droga X y la droga Y, ¿cierto? Según estas características se le debe de asignar un tipo de droga a cada paciente. Entonces, listo, leemos los datos, mostramos los datos, y después aquí lo que hago es importar, lo que hago es mostrar en pantalla, perdón, es imprimir cuántos pacientes usan cada fármaco. Entonces se los voy a mostrar a continuación, y en este caso pues aquí mostramos que de la droga Y deben de consumir 91 pacientes, de la droga X deben de consumir 54 pacientes, de la droga A 23, de la droga C 16 y de la droga B 16 también, ¿cierto? Entonces estos cuántos pacientes toman de cada tipo de droga, ¿cierto? Luego creamos nuestro vector de variables independientes, que son nuestras características, entonces que son la edad, el sexo, lo que ya les dije, la presión sanguínea, colesterol y niveles de sodio y potasio en la sangre. Pero esto lo tomamos como valores porque debemos de operar pues con los valores que están ahí como tal, ¿cierto? Como ustedes pueden observar, aquí tenemos nuestras características originales, y como pueden observar tenemos algunas variables que son categóricas. ¿Qué quiere decir categóricas? Que no son numéricas, es decir, es de high, low, femenino, masculino, etcétera, etcétera. Pero para poder trabajar con el árbol de decisiones, esto no lo podemos tener en tipo de variable categórica, sino tipo de variable continua, es decir, que sea un valor numérico. Entonces esto debemos de cambiarlo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Aquí les explico. Debido a que tenemos variables categóricas como sexo, presión sanguínea, entre otras, debemos de convertirlas a variables continuas para poder modelar nuestro algoritmo. Entonces, de la librería sklearn
importamos el modelo de preprocesamiento. Y lo que hacemos es, por ejemplo, en la variable sexo voy a almacenar la codificación para la transformación, es decir, para transformar de que ya no sea femenino y masculino, sino 0 o 1, ¿cierto? Entonces, es lo que hago aquí, sexo.fit, femenino, masculino, aquí lo que hago es seleccionar las posibles respuestas que tiene nuestra variable categórica y lo que hago es cambiar todas las filas de la columna 1, ¿cierto? Que son en nuestra columna de sexo. Y lo transformo, ¿cierto? Donde 0 es femenino y 1 es masculino. Listo. Y eso lo hacemos con las otras variables categóricas. Entonces lo hacemos para la presión sanguínea, pero en este caso pues 0 va a ser low, 1 va a ser normal y 2 va a ser high, ¿cierto? Tranquilamente hacemos lo mismo y lo mismo hacemos con lo que viene siendo el colesterol, si es alto o bajo. Listo. Hasta aquí vamos muy bien. Y aquí lo que hacemos es imprimir pues las características nuevas. Entonces aquí ustedes ven que tenemos high, low, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Pero aquí tenemos las características nuevas, que en este caso es 0, 1, 0, 1, 2, exacto. ¿Sí? Lo que nosotros necesitábamos. Listo. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Crear nuestros sets de entrenamiento. En este caso vamos a utilizar el mismo modelo de entrenamiento que es el Train Test Split, que les expliqué la clase pasada. Entonces, para que revisen ese video si de pronto no saben qué es este modelo de entrenamiento. En este caso, lo que hacemos es crear, separar los datos, el 30% para testeo y el 70% para entreno, porque aquí lo decidimos, 30% para testeo y 70% para entreno, y lo hacemos no en 4 tandas, sino en 3 tandas. En el video pasado lo hicimos en 4 tandas, en este lo vamos a hacer en 3, ¿cierto? Aquí les explico mejor. Y lo que hago es mostrar pues el tren de entreno y el tren de testeo. Entonces bajamos y les muestro el tren de entreno y el tren de testeo. Por acá debe estar, por acá lo tenemos, tren de entreno y tren de testeo. Como son 200 datos, entonces dijimos que era el 30%, 3 por 2, 6, 60 datos para testeo y el resto para entreno. Listo, hasta aquí vamos muy bien. Y aquí ya empezamos a modelar nuestro árbol de decisiones. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Guardar en una variable, pues, nuestro comando de decisión free classifier, donde vamos a declarar un criterio que se llama entropía, que ya les expliqué, y donde vamos a decirle que tenga un máximo de ramificaciones o de nodos de que sean 4. Aquí podemos ponerle 5, 6, lo que nosotros queramos, lo que mejor se adapte a nuestros datos. Entonces aquí podemos jugar un poquito con esto. Ustedes van mirando de que a medida que van cambiando los nodos, pues el número de nodos, es decir, cuántas ramificaciones hacia abajo vamos a tener, pues si les da más o menos precisión, eso depende de lo que ustedes tengan, ¿cierto? Y empezamos a ajustar nuestro modelo, que ya lo guardamos en árbol, con nuestros datos de entreno. Entonces ajustamos nuestro modelo de árbol de decisiones a nuestros datos de entreno. Ahora empezamos a hacer la predicción y esa predicción la voy a guardar en la variable árbol predicción, ¿cierto? Como tal, entonces simplemente árbol.predict y utilizamos nuestros valores que separamos para el testeo. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Mostramos la predicción del modelo, ¿sí? Simplemente mostramos los valores que predijo nuestro árbol de clasificación y mostramos nuestros valores reales para ver la comparación como tal. Entonces aquí lo tenemos y aquí tenemos que estos son los 5 datos de nuestros valores de predicción y aquí tenemos los datos reales. Entonces el modelo predijo que este primer paciente iba a tomar de droga tipo Y o fármaco tipo Y y era cierto. Este segundo dijo que era fármaco tipo X y era cierto. Fármaco tipo X y también dijo que era cierto, y fármaco tipo X también dijo que era cierto, y fármaco tipo X y también es cierto. Entonces tenemos aquí como un pequeño acercamiento de que nuestro modelo va a ser muy exitoso, ¿cierto? Entonces ahora vamos a evaluar nuestro modelo con las métricas. Simplemente mostramos la precisión de nuestro modelo en pantalla con un print, ¿cierto? Entonces colocamos que la precisión del árbol de decisiones y colocamos pues nuestra librería de métricas y nuestra precisión como tal, que compare los valores testeados con los valores que él predijo. Entonces aquí lo tenemos
una probabilidad de acertar, ¿cierto? De predecir un evento futuro del 98.3%, que eso está muy pero muy bien. Listo, ahora la parte de acá abajo es para la visualización del árbol. Importamos algunas librerías, aquí simplemente asignamos un nombre de archivo a nuestro árbol, seleccionamos las características, las etiquetas, exportamos el árbol y simplemente mostramos el árbol, que es lo que voy a hacer a continuación. Aquí tenemos nuestro árbol, ¿cierto? Que es lo que ustedes deben de llegar. Y aquí tenemos que si los niveles de sodio y potasio son menores o iguales a 14.61, si es verdadero, entonces vamos a mirar la presión sanguínea. Pero si es falso, directamente debe tomar la droga o el fármaco tipo Y. Ahora miramos que si la presión sanguínea es menor o igual a 0.5, entonces si es verdad, vamos a mirar la edad. Pero si es falso, vamos a mirar el colesterol. Listo, entonces aquí en la edad, que si es menor de 50 años, entonces debe de tomar droga tipo A. Pero si es mayor, entonces debe tomar droga tipo B. Y aquí el colesterol. Entonces que si es menor o igual a 0.5, pues vamos a mirar de nuevo la presión sanguínea. Pero si es falso, ya directamente debe tomar droga tipo X. Y aquí por último pues miramos la presión sanguínea, que si es menor a 1.5, entonces si es verdadero debe de tomar droga tipo C, y si es falso debe tomar droga tipo X. Noten que aquí la entropía es muy alta porque hay mucha impureza, muchos datos ahí, y a medida que nos vamos acercando a las respuestas pues la entropía baja a 0. Por ejemplo, en este caso, como ya es una respuesta, la entropía es 0. Aquí la entropía sigue siendo alta porque aquí todavía hay mucha mezcla de datos, hay muchas impurezas que debemos de seguir desglosando. Entonces aquí miramos el colesterol, aquí baja un poquito y aquí baja otro poquito. Aquí como ya tenemos una respuesta, nuestra entropía es 0, noten eso. Y aquí como tenemos que seguir dividiendo, entonces nuestra entropía sigue siendo altica. Pero aquí como ya tenemos respuesta, nuestra entropía es 0 y aquí nuestra entropía es 0. La entropía es la que nos dice qué tan impura son los datos en esa respuesta o en ese nodo. Y aquí como también ya tenemos respuesta, pues nuestra entropía es 0 y nuestra entropía es 0. Así que nada gente, espero les haya servido el video. Nos vemos en una próxima ocasión. No olviden apoyar el canal y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.